Christy McNichol nació el 11 de septiembre de 1962 en Los Ángeles, California, una ciudad construida sobre sueños. Aunque la vida de su familia distaba mucho de ser glamurosa, creció en un hogar modesto con su madre Carolyn y su hermano mayor Jimmy. Su padre la abandonó cuando era pequeña, dejando a Carolyn la responsabilidad de mantener unida a la familia gracias a su gran determinación. Carolyn trabajó incansablemente como secretaria, vendedora de maquillaje e incluso hizo papeles secundarios en películas de bajo presupuesto. Cualquier cosa que le permitiera pagar el alquiler y tener comida en la mesa. Sobrevivir, no alcanzar la fama, era el objetivo diario de los McNichols. Fue en uno de esos platós de cine donde el destino intervino. Carolyn, sin poder pagar una niñera, llevó a Christy y a Jimmy consigo mientras trabajaba como extra. Un miembro del equipo se fijó en la vivacidad de los niños y le dijo a Carolyn: «Serían perfectos para anuncios». Fue un comentario casual que abrió una puerta que nadie en la familia jamás habría imaginado. Pronto, ambos niños empezaron a presentarse a audiciones para anuncios de televisión. Pasta de dientes, cereales, refrescos y, para sorpresa de todos, empezaron a conseguirlos. Jimmy era encantador, despreocupado y enseguida encontró su ritmo. Pero Christy era diferente. Tenía una chispa difícil de describir, una mezcla de inocencia y profundidad que captaba la atención de todos. Los directores de casting notaron su inteligencia emocional, la forma en que sus expresiones transmitían tanto alegría como tristeza. Incluso a los 10 años, no solo actuaba, sino que sentía. A mediados de la década de 1970, Christy ya trabajaba de forma constante como invitada en programas populares como The Way, y Star y Hodge de Apple. Luego, en 1976, llegó el papel que lo cambiaría todo. Leticia Buddy Lawrence en la aclamada serie dramática Family de ABC. Tenía solo 13 años cuando empezó a filmar, pero su interpretación fue sencillamente extraordinaria. La serie exploraba temas de la vida real como el divorcio, la adolescencia y la identidad, y Buddy se convirtió en su centro emocional. A diferencia de los típicos niños de las comedias de situación de la época, Buddy era compleja, sensible, tenía opiniones firmes y, a veces, estaba perdida. Christy la interpretó no como un personaje, sino como una extensión de sí misma. La crítica elogió su madurez y autenticidad. Recibió 3 nominaciones consecutivas al Emmy a la mejor actriz de reparto y ganó 2 veces, en 1977 y 1979. Un logro asombroso para alguien que apenas tenía edad para conducir. Sus fans la adoraban. Aparecía en portadas de revistas, en programas de entrevistas, y era aclamada como la hermana pequeña de Estados Unidos. Sin embargo, la fama tuvo un precio. Detrás de las cámaras, la vida de Christy era mucho menos estable. Su madre gestionaba su carrera, pero también dependía de sus ingresos para mantener a la familia. Christy comentó en una ocasión: «Me sentía como la adulta de la casa. Mi madre era la hija a la que el cambio de roles emocionales le afectaba profundamente». Mientras otras adolescentes se preocupaban por los bailes escolares, Christy se preocupaba por los contratos, los diálogos
y por mantener la profesionalidad. Sus días transcurrían entre rodajes, publicidad y responsabilidades, sin dejarle espacio para una vida adolescente normal. Para cuando su familia se disolvió en 1980, Christy McNichol ya había logrado más de lo que la mayoría de los actores jamás alcanzarían. Era adorada, respetada e innegablemente talentosa. Sin embargo, en el fondo se sentía agotada e incompleta. La joven de Los Ángeles le había dado al mundo todo lo que deseaba. Lo que aún no comprendía era que Hollywood pronto le arrebataría todo lo que pudiera. La fama tiene un precio. Cuando su familia se disolvió en 1980, Christy McNichol tenía solo 18 años, pero ya cargaba con el cansancio de quien había vivido 2 vidas. Llevaba en los platós desde pequeña, actuando frente a las cámaras, cuando la mayoría de los niños aún estaban descubriendo quiénes eran. Hollywood no la veía como una adolescente, sino como una profesional de confianza. Alguien capaz de transmitir emoción en Q, así que, cuando terminó el rodaje de Family, no hubo pausa ni oportunidad para descansar. Le llovieron las ofertas y Christy las aceptó todas. Ese mismo año, protagonizó junto a Tatum O'Neal la película Little Darlings, sobre 2 chicas de mundos opuestos que hacen una apuesta arriesgada en un campamento de verano. No era una película adolescente cualquiera. Ofrecía una visión cruda de la adolescencia y la confusión que conlleva. La interpretación de Christy como Angel Brighttide, una chica astuta y callejera que ocultaba una profunda vulnerabilidad, fue fascinante. La crítica elogió su naturalidad y Roger Ebert escribió que su actuación despertó la curiosidad del público por saber qué haría a continuación. La película la convirtió en un fenómeno cultural. Las revistas para adolescentes no se cansaban de ella. Era la rebelde favorita de Estados Unidos, segura de sí misma, independiente, pero conmovedoramente auténtica. Pero la fama, como siempre, tuvo un precio. Ese mismo año, apareció en The Night the Lights Went Out in Georgia, junto a Dennis Quaid y Mark Hamill, ganando uno de los salarios más altos jamás pagados a una actriz adolescente. En 1981, asumió otro papel importante en Only When I Laugh de Neil Simon, interpretando a la hija de un alcohólico en recuperación. La película le valió una nominación al Globo de Oro y el reconocimiento de la crítica. Aparentemente, la carrera de Christy iba viento en popa, pero por dentro se estaba desmoronando. Más tarde confesó que no sabía decir que no, ni a directores, ni a productores, ni siquiera a su madre. Hollywood exigía una producción constante y Christy, desesperada por complacer a todos, accedía. Antes de que pudiera siquiera decir sí o no, recordó, ya estaba en un avión rumbo a un nuevo plató. Lo que no se daba cuenta era de que cada sí estaba minando su salud y su tranquilidad. Era una adolescente atrapada en un mundo de adultos, una estrella infantil de la que se esperaba que actuara sin cesar y sin quejarse. Para 1982, las grietas comenzaron a hacerse visibles. Su siguiente proyecto, The Pirate Movie, fue una parodia musical desenfadada que fracasó entre la crítica. Incluso fue nominada al premio Golden Raspberry a la peor actriz.
Un giro cruel para alguien que acababa de ser aclamada como la joven promesa más brillante de Hollywood. Pero el problema no era la película en sí, sino todo lo que la rodeaba, la presión constante. Las noches de insomnio y la ansiedad permanente la estaban consumiendo. En 1984, Christie aceptó lo que parecía un papel soñado en Just the Way You Are, un drama romántico rodado en los Alpes franceses. Su personaje era una música con discapacidad que aprendía a aceptarse a sí misma, una historia que, irónicamente, reflejaba las propias luchas de Christie. Pero para entonces su salud mental había llegado a un punto crítico. Sufría ataques de pánico, pesadillas y una pérdida de peso extrema. Sus amigos y familiares notaron que se estaba desvaneciendo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cuando pidió ayuda, su equipo le dijo que siguiera adelante. «No te preocupes», le dijeron. «Saldremos adelante». El punto de quiebre. Tras regresar de Francia, Christie McNichol ya no era la misma. Los médicos le dijeron que sufría de agotamiento, ansiedad y un profundo trauma emocional, del tipo que se acumula tras años de fingir que todo está bien. Para alguien que había crecido siendo la fuerte, ese diagnóstico se sintió como un fracaso. El estudio detrás de Just the Way You Are intentó justificar la historia, atribuyéndola a un desequilibrio químico. Pero la prensa sensacionalista no fue benevolente. La retrataron como inestable, una estrella infantil caída en desgracia que no supo manejar el éxito. En realidad, ella intentaba salvarse. «Habría sido más fácil superar una adicción», dijo más tarde, «que pasar por los años de infierno que viví». Finalmente regresó para terminar la película, pero el brillo en sus ojos se había apagado. Cuando la película se estrenó en 1984, el público vio en pantalla una belleza frágil, sin darse cuenta de que el dolor que sentían en su actuación era real. Durante un tiempo, Christie intentó relanzar su carrera. Apareció en Dream Lover, You Can't Hurry Love y The Forgotten One. Pero la industria había evolucionado y ella también. La fama había sido su sueño, pero ahora la sentía como una prisión. A puerta cerrada, luchaba contra el insomnio, los cambios de humor y una tristeza abrumadora, síntomas que los médicos diagnosticarían más tarde como trastorno bipolar. Fue su hermano, Jimmy McNichol, quien la mantuvo con los pies en la tierra durante esos años. Comenzaron sus carreras juntos, y cuando el mundo de Christie se derrumbó, él no se separó de su lado. «Ella no era solo mi hermana», Jimmy dijo después. «Era mi hija, mi mejor amiga». Se mudó con ella, cocinando, limpiando y ayudándola a sobrellevar los momentos difíciles. Para Christie era la primera vez que alguien cuidaba de ella, y no al revés. A mediados de los años 80, se había convertido en un fantasma en Hollywood. La adolescente sonriente de su familia había desaparecido, reemplazada por una mujer que intentaba comprender quién era cuando las cámaras no estaban grabando. Y aunque pronto regresaría a la televisión, su corazón nunca volvería a pertenecer por completo a Hollywood. El regreso y la despedida. En 1988, NBC se le ofreció a Christie algo que no había tenido en años: estabilidad. La serie era Empty Nest, un spin-off de Las Chicas de Oro.
Interpretó a Barbara Weston, una policía fuerte pero sensible que vivía con su padre viudo. No era un drama intenso como Family, pero le brindó un lugar al que pertenecer. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de risas, amigos y un equipo que la apoyaba. Los fans estaban encantados de haberla echado de menos. Durante los años siguientes, Empty Nest se convirtió en un éxito, emitiéndose junto a las Chicas de Oro los sábados por la noche. Los espectadores volvieron a enamorarse de Christy, pero por dentro seguía sufriendo. Las mismas oleadas de emociones que la habían devastado años atrás estaban regresando. Algunos días no podía dormir. Otros días no podía parar de llorar. En 1992, durante la 5ª temporada del programa, Christy tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Sin previo aviso ni explicación, se marchó. Su publicista dijo que se iba por motivos de salud, pero la verdad no salió a la luz hasta casi una década después. En 2001, Christy reveló que padecía trastorno bipolar, ahora conocido como trastorno maníaco-depresivo. No quería hablar de ello en aquel momento. Explicó: era algo muy personal. Pero ahora quiero contarle la verdad a la gente. Su honestidad rompió barreras. En una época en la que la enfermedad mental aún era un tabú, la confesión de Christie fue un acto de valentía silenciosa. Quería que los demás supieran que no estaban solos, especialmente aquellos que, como ella, se sentían atrapados entre la fama y la fragilidad. Regresó brevemente para el final de Empty Nest en 1995, despidiéndose como es debido de sus fans. Después de eso, solo prestó su voz a algunas series animadas. Extreme Ghostbusters en 1997 e Invasion America en 1998, y luego desapareció de nuevo. Hollywood nunca la volvió a ver en pantalla. Cuando los periodistas le preguntaron más tarde si volvería alguna vez, Christy sonrió levemente y dijo: «Nunca digas nunca», pero el tono de su voz lo decía todo. Su historia con Hollywood había terminado. Esta vez se marchaba en sus propios términos. Los años de sanación. Tras dejar la actuación, Christy McNichol finalmente tuvo tiempo para hacer algo que nunca antes había hecho: vivir para sí misma. Tenía 39 años y, por primera vez desde su infancia, no había guiones, ni decorados, ni hojas de rodaje. El foco de atención había sido reemplazado por el silencio, y ese silencio se convirtió en su medicina. Comenzó a impartir clases de actuación en una escuela privada de Los Ángeles, compartiendo sus décadas de experiencia con jóvenes estudiantes que admiraban tanto su honestidad como su talento. La enseñanza le permitió mantenerse conectada con el arte que amaba, pero sin la presión que casi la había destruido. A menudo les decía a sus alumnos que la actuación no se trataba de fama, sino de empatía y verdad. Fuera de la docencia, Christy llevaba una vida tranquila. Pasaba tiempo con amigos cercanos, apoyaba a organizaciones benéficas locales y encontraba paz en las rutinas sencillas. Practicaba yoga, jugaba al tenis y llenaba su casa de animales, especialmente de sus queridos perros salchicha miniatura. Me mantienen con los pies en la tierra. Una vez dijo: «A los perros no les importa si eres famoso». Durante esos años, también sufrió desamores.
En 1997, pocos días antes de cumplir 35 años, perdió a una amiga cercana y expareja, la actriz Elizabeth Brooks, a causa del cáncer. La pérdida la marcó profundamente, pero también profundizó su empatía. Se dedicó aún más a ayudar a los demás, donando a organizaciones de investigación del cáncer y de salud mental. Cuando le preguntaron qué era lo que más echaba de menos de la actuación, la respuesta de Christie fue sencilla: la gente. No la fama, ni la presión, solo la gente. Para ella, Hollywood había sido tanto una bendición como una herida. Ahora, por fin, se estaba recuperando. Amor, valentía y paz. En 2012, Christy McNichols sorprendió al mundo una vez más, no con un regreso triunfal, sino con la verdad. A través de su publicista, anunció que era lesbiana y que vivía feliz con su pareja, Marty Allen, desde principios de los 90. No fue una estrategia publicitaria ni un evento mediático. Era simplemente su manera de ser honesta tras décadas de silencio. Quiero ayudar a otros que se sienten diferentes, dijo, y apoyar a los niños que sufren acoso escolar. Por primera vez, los fans vieron a la verdadera Christy, no a la ídolo adolescente, ni a la actriz, sino a la mujer que había sobrevivido, amado, y se había fortalecido a través del dolor. Marty había estado a su lado en cada lucha, durante la crisis, durante su salida de Empty Nest, durante los años de reconstrucción de su vida. Juntos construyeron un hogar tranquilo, lleno de risas, lealtad y paz. Hoy, Christy McNichol vive una vida muy alejada del caos de su juventud. Tiene 62 años y sigue en Los Ángeles, donde imparte clases, ofrece mentorías y, ocasionalmente, asiste a eventos para fans. Su patrimonio neto, estimado entre 7 y 8 millones de dólares, proviene principalmente de los derechos de autor de sus series y películas clásicas. Pero el dinero nunca la ha definido. Lo que la define es la supervivencia. Una vez dijo: estuve en el gran escenario entre los 8 y los 30 años. Dejé el mundo del espectáculo para interpretar mi papel más importante, el de mí misma. Esa declaración sencilla y profunda resume a la perfección su trayectoria. No desapareció por haber fracasado, se marchó porque quería vivir. La historia de Christy no es solo una tragedia, es una historia de valentía. La valentía de decir basta, de alejarse de la fama y encontrar la paz. Y en un mundo donde la fama a menudo consume a quienes la tocan, esa decisión podría ser su mayor logro. La historia de Christy McNichols nos recuerda que detrás de cada rostro sonriente que vemos en la pantalla hay una persona real luchando sus propias batallas. Ella no se perdió a sí misma con la fama, se encontró a sí misma alejándose de ella. ¿Cuál de las actuaciones de Christy recuerdas más? ¿Family, Little Darlings o Empty Nest? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para ver más historias sobre las estrellas que cambiaron Hollywood y luego sus propias vidas.